efectivamente, vea, a lo mejor nos invitan a nosotros también a la fiesta de Jennifer López. Beatriz, seguro Stenif le encantaría ir a esa fiesta. 7:17 de la mañana. Nosotros de inmediato le vamos a dar la bienvenida al abogado constitucionalista, a Manuel Rojas, a quien agradecemos, por supuesto, la gentileza de madrugar hoy feriado con nosotros, por aquí estamos. Bueno, listos además también para conocer y analizar algunos temas que están gravitando en el interés colectivo, sobre todo y muy especialmente esta semana, que, bueno, hay convocatorias por parte de la Mesa de la Unidad, el gobierno y factores oficialistas diciendo que avanzan en su idea de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. Antes de pasar con esos temas de la Constituyente y el tema electoral, me gustaría también su opinión respecto de esto que ocurrió el viernes pasado. La Asamblea Nacional designó 13 magistrados principales para distintas salas del máximo tribunal de la República y 20 magistrados suplentes. Esto fue inmediatamente rechazado por el gobierno nacional, por voceros del Estado, y el propio presidente de la República, Nicolás Maduro, pidió cárcel de inmediato para todos y cada uno de estos magistrados. Ya hay, por cierto, uno de ellos detenido, el magistrado Ángel Serpa. ¿Su opinión respecto de este tema? Bueno, Gabriel, primero muchas gracias por la invitación aquí a Globovisión. Bueno, en cuanto a este tema, con respecto a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, primero deja ver el carácter, y lo hemos dicho aquí en Globovisión, el carácter totalitario del señor Nicolás Maduro y de su tren de gobierno. El hecho que tengamos unas personas que han sido designadas según lo establece la Constitución, según lo establece la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, a estos magistrados que han sido designados por la Asamblea Nacional y que hoy estén perseguidos, uno de ellos esté en el helicoide en este momento, lo que demuestra es un talante absolutamente contrario al sistema democrático. Estamos viendo aquí una cosa que es un bochorno, una cosa que es verdaderamente escandalosa, ver magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que están siendo presos. Esto solamente Juan Vicente Gómez se atrevió a tanto. Claro, pero estos son magistrados que fueron designados de acuerdo a los parámetros y a las exigencias que hace o que fija para ello la Constitución Nacional. Absolutamente, Gabriel. La Asamblea Nacional en su momento anuló los nombramientos de los magistrados que fueron designados en diciembre de 2015, los llamados magistrados express. Muy bien. Siguiendo ese canal legal, ese canal constitucional, ese canal dentro del Estado de Derecho, lo que procedía era, para la Asamblea Nacional, lo siguiente era nombrar a nuevas personas ahí. Se inició el procedimiento, se llamó a un comité de postulaciones, se realizaron todos los procedimientos abiertos, se hizo mediante baremo toda la evaluación de los currículos de estas personas. Los procedimientos establecidos en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia para el nombramiento de magistrados fueron cumplidos a cabalidad, tal cual. Hoy, la Asamblea Nacional lo que hizo fue dar cumplimiento a la ley, dar cumplimiento a la Constitución y dar cumplimiento al Estado de Derecho. Sin embargo, abogado, recientemente la Fiscal General de la República, que ha hecho críticas severas al gobierno del presidente Nicolás Maduro, incluso al propio Tribunal Supremo de Justicia, indicó en una entrevista que no se cumplieron todos los requisitos ni el concurso de otras instancias del poder público para la designación de estos magistrados. Dicho incluso, de hecho, que era igual de ilegítima esa designación como lo fue la la vicefiscal que designó el Tribunal Supremo de Justicia. Bueno, yo no creo que haya sido así, porque de nuevo, cuando vemos los parámetros que establece la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia en cuanto a los procedimientos para el nombramiento de magistrados, se cumplieron todos. De nuevo, se dieron. Pero disculpe, voy de nuevo entonces con la pregunta. Cuando usted dice que se cumplieron todos los trámites, ¿qué pasa, por ejemplo, con el trámite que establece la participación del Consejo Moral Republicano, que no se cumplió de acuerdo a lo que han dicho integrantes de ese Consejo Moral Republicano? Bueno, es que sí se cumplió. Lo que pasa es que se le notificó al Consejo Moral Republicano, se le solicitó su opinión, que es lo que establece la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Venga y opine. El Consejo Moral Republicano no opinó. Bueno, el procedimiento sigue, porque la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia no te dice que en caso de omisión
En la opinión del Consejo Moral Republicano, el proceso se para, eso no lo dice la ley. Entonces, ese procedimiento continúa y es lo que ocurrió. O sea, en no este afecta caso. para nada el silencio No, que hubo no, porque del no hay, Consejo Moral porque no Republicano. hay lo que los abogados llamamos silencio administrativo, silencio negativo en este caso. Simplemente el Consejo Moral Republicano decidió no emitir ninguna opinión. Bueno, el proceso continúa porque tú no puedes tampoco paralizar los procesos propios del Estado. Ahora, recientemente, desde el máximo tribunal de nuestro país, el presidente del TSJ y de la Sala Penal, el magistrado Michael Moreno, indicó que usurpan funciones estos ciudadanos que fueron designados como magistrados por parte de la Asamblea Nacional. Además, cometen el delito de traición a la patria y delitos militares. Y exhortaba además a la justicia ordinaria y militar a tomar las acciones pertinentes en contra de estos 33 magistrados designados por el Poder Legislativo. Bueno, yo creo que Michael Moreno, el doctor Michael Moreno en este caso, está completamente equivocado. ¿Quién usurpa funciones? Quien no está llamado a hacer algo y sin embargo lo hace, a tomar un poder. El caso de Katherine Harrington. Katherine Harrington es una persona que está usurpando una función. ¿Por qué? Porque la ley orgánica del Ministerio Público establece que quien designa al vicefiscal es justamente el fiscal general de la República, en este caso como lo hizo la doctora Luis Ortega Díaz con el actual vicefiscal. Y el Tribunal Supremo de Justicia, realizando una actuación que no está en la ley, no está en la Constitución y no está en el ordenamiento jurídico venezolano, procedió a darle a la señora Katherine Harrington un cargo para el cual no puede ejercer porque en ese caso no se cumplieron los parámetros de la ley. En el caso de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, como te digo, se cumplieron todos los lapsos, todos los procesos, todas las consultas que el propio ordenamiento jurídico establece. Ahora, ¿por qué involucrar en este aspecto entonces a la justicia militar? ¿Cuál sería ese componente legal allí para involucrar a la justicia militar? Me lo responde, por favor, al regreso de la pausa. Nosotros venimos con mucho más de Primera Página. Seguimos conversando con el abogado constitucionalista Manuel Rojas. ¿Sus cuentas en redes sociales? Rojas Pérez M, tanto en Twitter como en Instagram. Y @Gabo BZLA, abreviación de Venezuela, en Twitter e Instagram, también a su completa disposición. Ya venimos con mucho más. 7:29 minutos de la mañana, de vuelta con mucho más de Primera Página. El abogado constitucionalista Manuel Rojas sigue con nosotros acá conversando. Habíamos dejado pendiente, antes de irnos a la pausa, el segmento anterior, ¿por qué involucrar en este tema de los magistrados que ha designado la Asamblea Nacional? En el gobierno dicen, en instituciones del Estado, que usurpan funciones de magistrados, además dicen que cometen delitos de traición a la patria, e involucran a la justicia militar. ¿Por qué? ¿Dónde cabe aquí la justicia militar? Bueno, la justicia militar se está utilizando de manera aberrante en los últimos tiempos. La verdad es que pareciera que es una forma para evitar el concurso del Ministerio Público, de la Fiscalía General de la República, de la doctora Luis Ortega Díaz. Pareciera que es la fórmula, lo que ha logrado el gobierno utilizar para evitar ese canal, para que no sea el Ministerio Público quien haga las investigaciones, para evitar ese trance. Esto, hay que decirlo, es inconstitucional, viola los derechos humanos porque el juez natural de los civiles es un juez civil. Necesario es entonces que en un caso como este sea en todo caso la justicia civil la que determine la situación, pero nunca un juez militar que solo se puede encargar de temas estrictamente militares. Estos 33 magistrados que designó la Asamblea Nacional a partir del momento de su juramentación ante el Parlamento Nacional gozan del beneficio, por así denominarlo, de antejuicio de mérito. Absolutamente. Aún sin haber asumido funciones como tales en el propio Tribunal Supremo de Justicia. Ya fueron juramentados. Para tú tener, para ser magistrado del Tribunal Supremo de Justicia no tienes que estar en la oficina en la esquina de Dos Pilitas. Con haber sido juramentado por el Parlamento venezolano ya es suficiente. Y eso les da a ellos la prerrogativa del antejuicio de mérito. Esto tampoco está siendo respetado por los órganos del régimen del señor Maduro, cuando al magistrado, el profesor Ángel Serpa, además una persona dentro del mundo del derecho muy conocido y muy reconocido,
que ha sido apresado sin, como un delincuente común, sin pasar por los canales que establece la Constitución para este tipo de funcionarios. ¿Usted conoce a algunos de los magistrados que designó el Parlamento Nacional? Sí, ¿Qué sí, puede decir del currículo de estos magistrados, de la experiencia jurídica, académica de cada uno de ellos? ¿Cree que todos cumplen con los requisitos que exige la ley y la Constitución para ser magistrados? Sí, sin duda, Gabriel. La verdad es que conozco a varios, y los que no conozco, bueno, uno ha leído sus currículos porque ha estado involucrado en la información de estos temas. Y realmente los magistrados que han sido designados por el Tribunal Supremo de Justicia son personas capaces, son personas que tienen doctorados, maestrías, especializaciones, han dado clases durante más de 15 años, tienen publicaciones, cumplen con requisitos de forma y de fondo necesarios para esa labor que en este momento, además de todo, es tan importante para Venezuela como es tener un Tribunal Supremo de Justicia imparcial, pero sobre todo que sea capaz y formado en derecho, y que sean magistrados que realmente decidan conforme al Estado de Derecho y al ordenamiento jurídico, que es lo que no ha venido ocurriendo en los últimos tiempos. Venezuela actualmente no tiene un Tribunal Supremo de Justicia que cumpla con esos requisitos, porque los actuales magistrados, los magistrados que han sido designados en gestiones anteriores de la Asamblea Nacional, han actuado como comisarios políticos. Incluso el caso de Calixto Ortega, que abiertamente es un militante del Partido Socialista Unido de Gobierno, a pesar de que haya renunciado a minutos antes de que lo hayan juramentado. Ese señor sigue siendo un activista político. Eso es inconcebible en un Estado de Derecho serio. Entonces, ahora tenemos a personas, te repito, capaces, que son conocidos en el mundo jurídico, que han dado clases, que tienen libros publicados. Entonces, hoy tenemos un grupo de magistrados que cumplen con requisitos de forma y de fondo para esa labor. Nosotros nos vamos a apartar un poco del tema de la designación de estos magistrados, abogado, porque también me gustaría su opinión respecto de esta noticia que se conoció el día de ayer y sin duda va a generar reacciones en el ámbito político y sobre todo jurídico nacional. Mucho se habló acerca de que la Asamblea Nacional Constituyente no limitaba ni impedía la realización de varios procesos electorales en el país. Lo dijeron incluso autoridades del Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, ayer hubo una declaración en contrasentido. Vamos a chequearlo de nuestro sitio de internet globovision.com. Hubo declaraciones de la rectora principal del Consejo Nacional Electoral, Socorro Hernández, que están reseñadas en nuestro sitio de internet. Ya lo vamos a tener en pantalla. La rectora Socorro Hernández dijo: las elecciones regionales, es decir, las de gobernadores, dependerán de las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente. En una entrevista para el diario Panorama del Estado Zulia, la rectora principal, Socorro Hernández, aseguró que el cronograma para las elecciones regionales se está llevando en paralelo o a la par del cronograma de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, pero indicó además que la elección de gobernadores dependerá de la decisión que tome la Asamblea Nacional Constituyente una vez instalada. Su opinión respecto de este tema. Bueno, aquí vemos cuál es la verdadera finalidad, cuál es la filosofía, qué es lo que realmente busca esta Asamblea Nacional Constituyente, que no es otra cosa que atornillar en el poder a los que ya están. Aquí, esto no es nuevo, o sea, Socorro Hernández lo dijo ayer, pero es que ya Sandro Oblita hace más de un mes había hecho la misma advertencia. El señor Maduro había dicho hace poco que, bueno, que venían las elecciones de gobernadores que habían sido convocadas. Sandro Oblita dijo, bueno, eso lo decide la Asamblea Nacional Constituyente. Ahora Socorro Hernández está ratificando algo que es Vox Populi, que todos sabemos, conociendo el carácter no democrático de las personas que están impulsando la Asamblea Nacional Constituyente. Lo que quieren con esto es evitar cualquier tipo de elección. Es decir, que con esta apreciación que recientemente hizo la rectora Socorro Hernández, se puede inferir que incluso las elecciones presidenciales dependerán de lo que pueda decidir la Asamblea Nacional Constituyente. Claro, es que darle este cheque en blanco al señor Maduro, al señor Diosdado Cabello y a estas personas, darle este cheque en blanco es darle la oportunidad de decir, aquí no nos contamos más nunca, aquí nos quedamos nosotros por el tiempo que sea necesario. No dijo Nicolás Maduro ayer que la Asamblea Nacional Constituyente puede durar años.
y que la intención es que dure años. Bueno, que dure años sin elecciones, como lo está sumando, Socorro. Fíjese que, abogado, que ese es un punto interesante, porque cuando uno hace la necesaria comparación de los escenarios del año 99, Asamblea Nacional Constituyente, y año 2017, Asamblea Nacional Constituyente, hay diferencias notorias. Por ejemplo, una de las más obvias, se consultó en el año 99 si la gente quería o no quería constituyente, eso no ha ocurrido en este momento. Se le consultó al pueblo si aprobaba o no las bases comiciales, no ha ocurrido tampoco en este momento, pero las bases comiciales de la constituyente del año 99 establecía el lapso que debía durar esa Asamblea Nacional Constituyente, que fue de 6 meses, para hacer una nueva constitución completa en general, desde su preámbulo hasta las disposiciones transitorias. Ahora, en este caso, cuando han dicho incluso los proponentes de la Asamblea Nacional Constituyente, el presidente Maduro, no es hacer una nueva constitución, sino fortalecer, es la palabra textual que ha utilizado, la Constitución de 1999, porque se presume que puede durar mucho más de 6 meses cuando no van a hacer una nueva constitución. Bueno, eso primero hay que preguntárselo al señor Maduro, porque él mismo ha asomado, lo ha hecho Pedro Carreño, lo ha hecho Diosdado Cabello, lo ha dicho incluso, lo han dicho muchos de ellos. Bueno, que eso no está claro y que puede durar el tiempo que sea necesario. Esa es la expresión que han utilizado. En este sentido, estamos convencidos que la Asamblea Nacional Constituyente lo que quiere es ser un ente que le pase por encima a la propia Constitución para poder gobernar sin ningún tipo de control. La Constitución establece que la Asamblea Nacional Constituyente es la figura para hacer una nueva Constitución. Eso lo dice nuestra Carta Magna del 99. Y para reformar el Estado. Claro, te dice, funciona para 3 cosas. Para reformar el Estado, hacer un nuevo ordenamiento jurídico y crear una nueva Constitución. Entonces, ¿cómo es eso que vas a hacer una Asamblea Nacional Constituyente con una finalidad distinta a hacer una nueva Constitución? Estás engañando a las personas, estás engañando por completo a la gente. Eso es lo que está ocurriendo. Están engañando a los venezolanos con esta propuesta absurda, una propuesta que no tiene que ver con lo que establece la Constitución. Fíjate que se están pasando por encima, están brincándole a la elección que es necesaria, que es la de la convocatoria. No le están preguntando a la gente si quiere convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Y estamos convencidos. Bueno, pero es que desde el gobierno alegan que eso no se puede hacer porque ya el artículo 348 le da garantías al presidente de la República para convocar la Asamblea Nacional Constituyente. El 348 no dice eso. El 348 lo que te dice es que la iniciativa le corresponde al presidente. ¿La iniciativa de qué? La iniciativa de iniciar el procedimiento. Pero el artículo 347, en concordancia con el artículo 5, obliga expresamente a preguntar a la gente si quiere convocar la Asamblea Nacional Constituyente. Abogado, nos quedan solamente 30 segundos, que yo me estoy robando, además. Y deme usted, por favor, su opinión, además como su opinión jurídica. Sí. ¿Es posible evitar la elección de la Asamblea Nacional Constituyente o ya se da por hecho que se va a elegir la Asamblea Nacional Constituyente el próximo domingo? Es posible siempre y cuando el señor Maduro tenga la voluntad de oír a más del 90% de los venezolanos. Es posible siempre y cuando los proponentes la retiren. Sí es posible. Es posible siempre que haya racionalidad por parte del gobierno nacional. Muchísimas gracias, abogado, Gabriel, por haber tenido la gentileza de compartir estos minutos con nosotros. El abogado Manuel Rojas, abogado constitucionalista, quien